En este capítulo quisiéramos estar considerando una pregunta. ¿Somos salvos según el rito de la iglesia o el grupo denominacional donde nosotros asistimos? ¿Podemos ser salvos? Esa es la pregunta. Según el rito de nuestra iglesia. Esta es una pregunta muy común entre personas practicantes de alguna religión, de algún grupo denominacional. Pensar que cada quien puede ser salvo según los preceptos de la iglesia de su preferencia o del grupo religioso del que forma parte. Mira, al respecto, déjeme decir dos o tres cosas. Existen, según dicen, aproximadamente 4.200 grupos religiosos en el mundo entero. Esto sin tomar en cuenta los grupos sectarios que puedan estar surgiendo cada día. Más del 75% de la población se identifica con el cristianismo. Cuando hablamos de cristianismo, hablamos de católicos, bautistas, pentecostales, etc. El resto se identifica con el islam, el hinduismo y el budismo. Y cada uno de estos grupos religiosos tienen su propio sistema de salvación. Unos son salvos de una forma, de una manera, y otros son salvos de otra. O sea que cuando mínimo habrían 4.200 formas para poder ser salvos. Y aquí es donde se hecho la pregunta, ¿es esto posible? ¿Puede cada movimiento religioso en el mundo entero tener su propio sistema de salvación o su propio sistema de redención? Mira, la respuesta categórica es no. Esto no es posible, sobre todo si consideramos que la salvación viene de Dios, proviene de Dios, fue creada por Dios. Desde esta perspectiva, entonces debe ser Dios, no que usted, quien nos diga cómo es que nosotros podemos o debemos ser salvos. ¿Qué dice la palabra de Dios en el libro de los Salmos, en el capítulo 37, en el versículo 39? Pero la salvación de los justos es de Jehová, y Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Para mencionar algún texto, pero hay más de uno que afirma que la salvación es de Dios. La salvación viene de Dios. Y el sistema de salvación para el hombre y toda la raza humana proviene de Dios. Entonces, creemos, vuelvo a repetir, desde esa perspectiva, que debería ser Dios quien nos diga qué es lo que tenemos que hacer para ser salvos. Ahora bien, si le preguntamos a Dios cómo podemos ser salvos, Él nos va a contestar a través de las Sagradas Escrituras, a través de la palabra, a través de su palabra, que es básicamente nuestro manual de vida, nuestra única regla de fe y práctica, y nosotros nos regimos por lo que ella diga. Pues si le preguntamos a Dios, Dios nos va a contestar a través de su palabra que la salvación es por fe. En el libro de Romanos, en el capítulo 5, en el versículo 1, el apóstol Pablo nos dice con bastante claridad: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice que es por medio de la fe que somos justificados, o sea, absueltos de culpa, en pocas palabras. Es un término legal, está diciendo somos absueltos de culpa por medio de la fe. En lo que Dios ha dicho, no en lo que los hombres nos han dicho, porque a veces pienso yo que quizás cada uno de estos grupos religiosos tienen su propia forma de salvación,
para manipular a las personas. Claro que sí. De modo que somos salvos por la fe en lo que Dios ha dicho, no los hombres. Primera de Juan capítulo 5, versículos 9 y 11. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Entonces solemos escuchar a los líderes religiosos del mundo entero decirnos qué es lo que tenemos que hacer para ser salvos, pero el testimonio de Dios está por encima de lo que los hombres puedan decir. Y el testimonio de Dios, o sea, la declaración de Dios, ante un juzgado, si ustedes lo quisieran, dice que la salvación es a través de su Hijo Jesucristo. En Juan 3:36 el Señor dijo, el que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Para mencionar dos textos bases que afirman que la salvación es por fe, pero por fe en lo que Dios ha dicho, no los hombres. La pregunta aquí es, ¿qué es lo que ha dicho el Señor? Bueno, en primer lugar, el Señor dice que todos somos pecadores, algo que parece ser que muchas personas no quieren creer ni quieren aceptar. La palabra de Dios dice en Romanos 3:10, como está escrito, porque ya había sido escrito desde antes en el Antiguo Testamento. Y ahora nos recuerda el apóstol Pablo en Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay una persona que pueda decir que es suficientemente buena para poder ser salva e ir al cielo. Puede ser que haya alguien que lo diga, que lo replique, pero que lo sea es una cosa muy diferente. El testimonio de Dios está por encima del testimonio de cualquier persona, de cualquier hombre. Y está diciendo que todos somos pecadores. Eso es un hecho innegable. Todos somos pecadores. Por causa del pecado estamos separados de la presencia de Dios. Y desde ya, por ser pecadores, estamos condenados a la eterna separación de Dios en esta vida y en la otra. Él dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Quiénes? Todos, sin excepción, dice, están destituidos o separados de la presencia de Dios. Quiere decir que si yo muero y voy a la presencia de Dios, me voy a encontrar con un Dios 3 veces santo, ¿verdad? Y si yo llego a su presencia, voy a ser separado de su presencia y depositado en un lugar provisional de castigo que se llama el infierno, en espera del día del gran juicio, para entonces ser lanzado a otro lugar que se llama el lago de fuego, la condenación eterna. Por lo menos eso es lo que dice Juan. En Apocalipsis, por ejemplo, en el capítulo 20, en el versículo 14 al 15, y el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Este es el destino que le espera a la raza humana, a toda la raza humana, a todos los hombres. Este es el destino que le espera a toda la raza humana. Por lo tanto, pregunta. Si usted muriera hoy, entonces, ¿dónde iría su alma? Existen varias posibles respuestas. No sé. La mayoría evade esta pregunta diciendo, no sé, es que el único que sabe es Dios. No, evidentemente Dios sabe, pero también nos ha revelado en las Sagradas Escrituras a dónde vamos a ir después de la muerte. Otra posible respuesta puede ser al purgatorio, porque como usted dice, dirá alguien, somos pecadores, nadie es perfecto, y yo he cometido mis errores, entonces probablemente, como yo soy creyente, voy a ir al purgatorio, y ahí voy a purgar mis pecados, mi familia va a pagar algunas misas, etc., y entonces en algún momento yo voy a poder llegar a la gloria eterna. Una posible tercera respuesta, que poco hemos encontrado esto, es al infierno.
Déjeme decirle que para ir al infierno no hay que hacer absolutamente nada. Podemos quedarnos así tal cual estamos, sin pensar ni tomar ninguna decisión. Con respecto al purgatorio, la palabra de Dios dice que no se puede pagar ningún precio por nuestra salvación. No hay nadie en este mundo, por más dinero que tenga, que pueda pagar el precio para que su mamá, para que su papá, para que su hijo o su cónyuge, que ha muerto, salga del purgatorio y entre a la gloria eterna. Porque de eso se trata el purgatorio, de pagar por la salvación y la redención de quien está ahí. ¿Qué dice la palabra de Dios en el libro de los Salmos, en el capítulo 49, en el versículo 6 al 8? Salmos, capítulo 49, versículo 6 al 8. Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Claramente está diciendo la palabra de Dios. No hay quien pueda pagar el precio por la redención de una sola persona, si fuese posible que se encontrara en el purgatorio. Es más, la posibilidad de ir al purgatorio queda descartada, porque la palabra de Dios habla solamente de dos lugares donde nosotros podríamos llegar a pasar la eternidad. Uno es la condenación eterna, como ya dijimos, primero en el infierno y posteriormente, después del juicio final, la condenación eterna en el lago de fuego. Y la otra es el cielo. Mateo capítulo 7, versículo 14, el Señor Jesucristo hablando. Y nos dice el Señor aquí Mateo en el capítulo 7, versículo 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Dos caminos, uno angosto porque pocos lo transitan, y uno más ancho porque son muchas las personas que transitan por él. Uno lleva a la vida eterna, a la gloria eterna, y otro lleva a la condenación eterna. La Biblia no habla del purgatorio. Usted no va a encontrar un solo texto, una sola vez, entre Génesis y Apocalipsis que hable del purgatorio. Por lo tanto, el purgatorio no existe. En algún momento lo mencionamos, que el Papa Juan Pablo II, Carlos Wojtyla, dijo, no existe. No existe el purgatorio, no existe el limbo. Solamente hay dos lugares donde podría ir nuestra alma después de la muerte, o el cielo o la condenación eterna. Para ir al infierno o para ser condenado eternamente en el lago de fuego, no tenemos que hacer absolutamente nada. Pero para ir al cielo, Dios, no las religiones del mundo, Dios ha provisto un solo medio para ello. Uno. Nada más, uno. Un medio que está basado en los sufrimientos y el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Recordamos lo que dice la palabra de Dios en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel en el que no se pierda, más tenga vida eterna. Dios ha provisto. En Romanos, en el capítulo 5, en el versículo 8, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Recordamos también las palabras del Señor Jesucristo después de su resurrección, cuando iba camino a Emaús y se encuentra a dos de los discípulos y comienza a hablar con ellos no lo reconocen, y él comienza a decirles, pero es que cuando yo estaba con ustedes, yo les había dicho que era necesario que el Cristo padeciese.
Les dice después de que se manifieste, se revela a ellos porque ellos no lo reconocen. Era necesario que Cristo padeciese. Clávese esas palabras en su cabeza. Era necesario. En Juan, en el capítulo 10, en el versículo 9, recordamos cómo dice el Señor, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Y en el capítulo 14, en el versículo 6, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, Dios ha provisto un medio basado en la obra redentora del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Un medio, nada más uno. No dice que hay varias puertas de acceso, no dice que hay varios caminos, como tantas religiones o grupos religiosos o denominaciones hay. Solamente dice que hay uno y es a través del Señor Jesucristo. Por eso Pablo en Hechos en el capítulo 4, en el versículo 12 dice, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. ¿Por qué queremos ser salvos a través de otro nombre, a través de otra forma, a través de otra manera? Es por eso que al Señor Jesús se le llama el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí en San Juan, en el capítulo 1, en el versículo 29. Un Cordero que fue destinado desde antes de la fundación del mundo. Y que sin lugar a duda hace alusión a aquel primer Cordero que fue sacrificado por Adán y Eva en el huerto del Edén. Sino de dónde tomó el Señor las túnicas de pieles para vestir a Adán y Eva. Adán y Eva pecan, sus ojos son abiertos, ¿verdad? Adquieren conciencia, se dan cuenta de lo que han hecho, oyen la voz de Dios, van y se meten detrás de unos árboles, detrás de unos matorrales, porque tienen vergüenza y ven unas hojas de higuera, las toman y se tapan con ellas. Crean el primer taparrabos, el primer hilo. Y el Señor les dice, ¿quién les enseñó a ustedes que estaban desnudos? Y el Señor va, toma túnicas de pieles y los viste. ¿Qué es? Que quintaban en los árboles las túnicas de pieles. Una small y una 2XL. O una medium y una 2XL. Pues no, tuvo que tomar un cordero y sacrificarlo. De repente oímos la voz de Juan el Bautista decir, ¡eh! Ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Haciendo alusión al primer Cordero que fue sacrificado por la salvación y redención de Adán y Eva, y del Cordero que por mandato de Dios el pueblo debía sacrificar una vez al mes. ¿Recuerdan? Bueno, él está haciendo alusión al Señor Jesucristo, al Cordero. Y en Primera de Juan, en el capítulo 2, hablando de propiciatorio, encontramos un sinónimo, o de purgatorio, perdón. Encontramos un sinónimo. Primera de Juan 2:2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Él es el único que puede purgar. Él es la propiciación, el que puede purgar nuestros pecados. El purgatorio no existe. Pero si usamos la palabra o alguno de sus sinónimos, dice que el único que puede purgar nuestros pecados, que puede lavarnos, que puede limpiarnos, que puede justificarnos, es el Señor Jesucristo. El sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, por lo tanto, es el único precio que pudo ser pagado por nuestra redención. Ningún otro. Quizás para todos sea conocido lo que el apóstol Pedro dijo en Primera de Pedro, en el capítulo 1, en el versículo 18 al 20. No es la primera vez ni va a ser la última tampoco que leamos este pasaje. Dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos
por amor de vosotros. Hay que interpretar esto. Está bien, bien claro. De modo que sin importar al grupo denominacional o la religión que usted pertenezca, solo podemos ser salvos por medio del Señor Jesucristo. Punto. No podemos ser salvos por medio de las obras. No podemos ser salvos por medio del bautismo. No podemos ser salvos por medio de la confirmación. No podemos ser salvos por medio de la confesión auricular u otro medio. La palabra es clara en decir en Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos. Eso quiere decir que como no podemos hacer absolutamente nada, no hay precio alguno que podamos pagar por nuestra salvación, nos tiene que ser dada gratuitamente, porque por gracia sois salvos, dice por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No es algo que nosotros podamos hacer, Dios nos tiene que dar. Dice, es un don, es don de Dios. Y termina diciendo, no por obras para que nadie se gloríe. No es por obras. Si fuese por obras, entonces la gloria sería para nosotros, por lo que hemos logrado y alcanzado. No, para Dios. En otro pasaje, en el libro de Gálatas, recordamos que el apóstol Pablo habla de la predicación del Evangelio. Y del Evangelio, y dice, bueno, si un ángel de Dios viniese y os predicase otro Evangelio, o cualquier otra persona, sea anatema. ¿Y cuál es el evangelio que predicamos? Bueno, vas a tener que leer 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 al 4. Y Pablo manifiesta cuál es el evangelio que nosotros predicamos. El que está basado en la persona del Señor Jesucristo, en su sufrimiento, en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Fuera de ahí no puede haber otro evangelio. Quien predique otro evangelio dice que sea anatema, que sea maldito, en pocas palabras. En Gálatas, en el capítulo 2, en el versículo 16, también dice que no podemos ser justificados por las obras de la ley. O sea, no es guardando los mandamientos, no es obedeciendo a Dios. La obediencia no es la manera o forma establecida por Dios para alcanzar la salvación o la redención del hombre. Si fuese así, yo no estoy promoviendo que usted vea ninguna película. De hecho, cuando estaba en promoción esta película, nos revelamos y no quisimos verla, y la vimos como hasta 2 años después en nuestra casa. Ni voy a decir el nombre tampoco, pero alguien se preocupó por hacer una película en la cual se manifestase de alguna manera el grado de sufrimiento al que el Señor Jesucristo fue expuesto antes y durante su crucifixión. Bueno, si la salvación fuese por medio de las obras, del bautismo, de la confesión auricular, de la confirmación u otro medio, le voy a decir una cosa. Qué tonto fue el Señor Jesucristo, porque entonces no tenía por qué morir. Pablo dice en el libro de Gálatas, en el capítulo 2, en el versículo 21, Gálatas capítulo 2, versículo 21. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Si la salvación fuese posible a través de las obras o de la obediencia por guardar la ley, por demás, dice el apóstol Pablo, murió Cristo, no era necesario. La palabra de Dios está en decirnos que para ser salvos debemos arrepentirnos. En Lucas, en el capítulo 3, en el versículo 3, él dice, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y no lo dice una vez, lo dice 2 veces. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Tenemos que creer en la suficiencia del sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. En Juan 3:36, él dice, el que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. No solo tenemos que arrepentirnos y creer en la suficiencia del sacrificio de Cristo, tenemos que aceptar al Señor Jesucristo o invitar al Señor Jesucristo a entrar en nuestros corazones. ¿Qué quiere decir eso? Que en algún momento tenemos que hacer un alto en nuestra vida
abrir la puerta de nuestro corazón e invitar al Señor Jesucristo a entrar en Él para que sea nuestro Señor y Salvador. Por lo menos así dice en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, en el versículo 20, y yo sé que usted conoce el pasaje. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados? ¿Por qué tenemos que creer en la suficiencia del sacrificio de Cristo? Es más, ¿por qué necesariamente tengo que abrir la puerta de mi corazón e invitar al Señor Jesucristo a entrar en él? Bueno, hay varias razones. Porque cuando aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, Dios perdona todos nuestros pecados. Piensa en esto. Si Él va a venir a morar en nuestro corazón, ¿no cree usted que lo primero que haría es limpiar la casa? ¿Por qué? Porque cuando aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, Dios nos perdona de todos nuestros pecados. Número 1. Número 2. Nos adopta como sus hijos. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿A quién les dio potestad de ser hechos hijos de Dios? A todos los que creyeron en Él y le recibieron. Entonces nos perdona nuestros pecados, nos adopta como sus hijos, inscribe nuestro nombre en el libro de la vida. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, dice Apocalipsis 20, 14 al 15. Inscribe nuestro nombre en el libro de la vida, para que cuando muramos y lleguemos a la presencia de Dios, miren, me morí, ¿ve? ¿Usted cómo se llama? Fulano y tal, así lo estábamos esperando, pase. No está aquí en el libro. Apartado de mí, maldito es el fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. No solo inscribe nuestro nombre en el libro de la vida, nos da dos regalos, la vida eterna. La vida en Cristo es permanente en Él. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna, dice el Señor. ¿Por qué esto es así? Bueno, porque ahora ya no somos hijos del diablo. Cuando estábamos en Cristo éramos hijos del diablo y nuestro destino era el infierno. Mas ahora que estamos en Cristo, nuestro destino ha sido cambiado. Nos da dos regalos, la vida eterna y el Espíritu Santo en nuestro corazón, para comenzar a propiciar en nosotros un cambio de adentro hacia afuera. No dice la palabra de Dios, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas, ¿qué? Nuevas. De modo que sí. De modo que si todo esto es verdad, la única alternativa, sin distingo de cuál religión usted profesa, la única alternativa que tenemos es arrepentirnos de nuestros pecados e invitar al Señor Jesucristo a entrar en nuestro corazón. Yo lo invito todo el tiempo, exclamó alguien. Yo lo invito todo el tiempo. Bueno, si eso es así, eso presumiría que la salvación se pierde. Hoy soy salvo y mañana no. Que por causa del pecado el Señor no puede estar en mi corazón, entonces Él se sale. Y ahora tengo que volverlo a aceptar. Y eso se convierte en algo así como un ciclo repetitivo. Pero esto no es así. Él ha venido a morar en nuestros corazones permanentemente. Lea conmigo en el libro de Efesios, en el capítulo 1, en el versículo 13 al 14. Efesios 1, 13 al 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Aceptamos a Jesucristo. ¿Cómo? Abrimos la puerta de nuestro corazón. Lo invitamos a entrar. El Señor Jesucristo entró, pero Él
selló la puerta de nuestro corazón con la presencia del Espíritu Santo. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de la redención. En dado caso, el Señor Jesucristo, ¿cuántas veces murió? Una sola vez. Murió una sola vez por los pecados de toda la raza humana. Por lo tanto, solo tenemos que aceptarlo una sola vez. Yo puedo manifestar creer en Dios. Yo puedo manifestar hablar con Dios. Yo puedo manifestar muchas cosas. Pero invitar a Cristo es un acto solemne de fe que se realiza una sola vez. Cuando reconocemos que somos pecadores, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, cuando reconocemos nuestra incapacidad para poder ser salvos y ser felices, abrimos la puerta de nuestro corazón y lo invitamos a entrar en él. Cuando aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, morimos a la paternidad de Satanás y nacemos dentro de la familia de Dios. Aceptar a Cristo todos los días sería morir todos los días y volver a nacer. ¿Cuándo vamos a tener tiempo para crecer? Aceptar a Cristo es un acto de fe que se realiza una sola vez en la vida, porque nos constituye permanentemente en hijos de Dios, de modo que no tenemos que hacerlo más de una vez. Déjeme decirle, mi amigo, mi amiga, si aún no has aceptado al Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, este es el momento, puesto que no hay alternativa, no hay más opciones para la raza humana. Si sigues creyendo que puedes ser salvo según el rito de la iglesia o del grupo religioso denominacional al que tú perteneces, estás comenzando a transitar por un camino muy peligroso que no te va a llevar a alguna parte. Y si te lleva a alguna parte, no es a la gloria eterna, sino es a la eterna separación de Dios. Sería como pretender, voy a decirlo así, ser sano del cáncer, quemándonos las plantas de los pies todos los días y comiendo cucarachas. Sería como encontrar la cura del cáncer en el quemarnos las plantas de los pies todos los días y comer cucarachas. Por más que te quemes las plantas de los pies y por más cucarachas que comas, no vas a ser sano del cáncer, porque ahí no se encuentra la cura del cáncer. Yo quisiera que fuese así, pero no es así. Sería igual. Pero si entiendes que solo en Jesucristo puede haber salvación y redención, vamos a poner una oración ahí en el cintillo. Lo único que tienes que hacer es repetir esta oración. Padre nuestro que estás en el cielo, hoy, en pleno dominio de mis facultades, y después de entender, yo me arrepiento de todos mis pecados y abro la puerta de mi corazón e invito a entrar en él por mi libre voluntad a tu Hijo Jesucristo para que sea mi Señor y mi Salvador, en el nombre de Jesús. Amén. Esta es la oración que comúnmente se conoce como la oración del pecador y será la única oración que Dios pueda escuchar por primera vez de un pecador. Él dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esta es la promesa y Dios no miente. A la pregunta, ¿podemos ser salvos según el rito del grupo religioso al que yo pertenezco? La respuesta es no. Solo a través del Señor Jesucristo. Mi nombre es Carlos Corrales. Espero que pases un bonito día, que la pases bien. Nos vemos.